Capítulo 8. Busqué al Señor y me oyó y me sacó de todas las tribulaciones. Salmo 33, 5. Mi prima Leonor. En la normal hice unas amistades que merecen ser referidas por relacionarse con otros hechos de que hablaré después. Me refiero a la amistad con Leonor Echavarría, hija del primo que animó a mi madre a llevarme a la normal. Era unos 3 años menor que yo, inteligente, dulce y hermosa. No tenía nada de beata, ni siquiera de piadosa. Tenía el corazón más bello y me parecía un sueño verla entregada al amor de Dios. En las vacaciones iba al campo con los suyos y yo era su compañera inseparable, de modo que llegué a ser como una hija de la casa. No era muy de mi agrado al pasar las vacaciones en su casa, porque, como las pasaba en el campo, me hacía una impresión horrible carecer de la Sagrada Comunión. Pero como esto no podía decirlo por temor de desagradar a la familia, me resignaba. Sin embargo, en el último año mi tristeza fue notable, porque un día, mirando hacia la ciudad y fijándome en la catedral, di un suspiro y se me salieron algunas lágrimas. Al instante adivinaron mi pena y no pude negarlo. Creyeron que a eso obedecía el que no me repusiera y estuviera siempre pálida a pesar de lo muy bueno del clima. Afortunadamente Liborio, el primo y padre de Leonor, era muy piadoso y me libró de las bromas que me daban los demás de la casa y me proporcionó viaje a Medellín. Leonor se quedó muy triste, pero sabía esquivar mi pena y me dejó partir. Créame, padre, que no me celebro esto, porque en alguna manera muestra lo muy débil que era para sufrir esa privación. Una cosa graciosa referiré, padre, en la que se ve el buen corazón de Leonor y que solo por eso merece ser referida. En nuestras horas de conversación se había enterado muy bien esta buena prima de las angustias de mi vida de orfandad y nada le conmovió tanto como el haber sabido que nunca había tenido libertad para comer nada fuera de las horas ordinarias, por decir siempre en casa ajena y sin confianza. No podía hablar de eso sin llorar y gozaba pensando en que ya iba a tener casa propia y disponer de todo con libertad. Tanto era su afán que me comprometió a que le pusiera telegrama al día en que al llegar a la casa pudiera irme a la cocina y comer lo que quisiera. Así lo hice en los siguientes términos. A los 19 años, cocina libre. Decía después que había puesto fiesta en la casa de alegría. Por eso se ve cuán sensible era su corazón y cómo su afecto era minucioso y delicado conmigo. Por mi parte, la quería como sabía hacerlo, pero ya por gratitud, ya por interés que tenía en llevarla al amor de Dios, sostuve siempre con ella una amistad sincera. Nuestra correspondencia mientras vivía ausente de ella era constante y frecuente. Le hablaba de Dios con la mayor delicadeza porque si lo hubiera hecho con toda franqueza no me hubiera entendido. Sin embargo, mi mayor deseo era el de verla amar a Dios con frenesí, pero la desigualdad en el asunto me obligaba a ir con prudencia, como se verá después. Mi estreno en el magisterio. Mi estreno en el magisterio fue casi un desastre porque no conocía la manera de manejar las gentes y creía que todos ardían en el deseo sincero de amar a Dios, haciendo que de esto el único objeto de su vida, como lo era para mí. Me empeñé en hacer de mis discípulos unos amantes locas de Dios. Pobre de mí, cuántos chascos había de pasar. Entraron a la escuela todas las señoritas de primera sociedad, pues era la primera vez que la tenían superior. El personal
Nada dejaba que desear. Mis clases, sobre todo las de religión, eran hasta elocuentes. Las discípulas no oponían resistencia y cada vez mostraban más adhesión a su maestra, con tal confianza que llegaron a tenerme más confianza que sus mismas madres, cosa que naturalmente producía celos en ellas. Además, en Amalfi no se conocía la piedad y cierto espíritu liberal del cual adolecía el pueblo, hacía que mi enseñanza no produjera el efecto que yo esperaba. Las autoridades no supieron entender mi actitud y como no eran de un espíritu cristiano muy acentrado, me abrieron una guerra cruel. Puede decirse que no contaba sino con el señor cura y las discípulas, de quienes jamás tuve queja. Quise organizar la comunión mensual en la escuela y aquello fue como estallar un cañón. La oposición más violenta por parte de las autoridades me abrió un abismo. Había un profesor que lo había sido por más de 30 años en la población y como era ateo consumado, sostenía la guerra a la escuela, con el tesón propio de los ateos acostumbrados a la lucha antirreligiosa. Puso unas clases para contrarrestar mis enseñanzas y como yo no había de ceder en tal asunto, mis clases de religión eran de pura apologética. El mundo tronaba, pero las discípulas comulgaban cada mes, valiéndose a veces de travesuras y picardías en su casa. Como el pueblo era fanático, amante de aquel desdichado maestro, se llevaba la mejor parte de la sociedad. Gracias a mi correspondencia con Leonor, yo no podía tener el secretario de Instrucción Pública al tanto de todo. Formularon un pliego de falsas acusaciones contra mí y lo enviaron a Medellín reforzando con firmas respetables. En la gobernación leyeron aquello y por toda contestación les dijeron: esa señorita es demasiado conocida en esta oficina y estamos satisfechos de su modo de obrar. Con esto se enardeció más la lucha y no hubo medio que no les fuera oportuno para la pelea. Yo estaba casi sola en la lucha porque el señor cura, aunque me sostenía, lo hacía con temor y poco hacía sentir sus opiniones. Tenía entre las alumnas dos señoritas muy interesantes por su talento y adhesión a mí, pero pertenecían a una familia educada por el maestro, que sostenía las malas ideas. Observaba que estas niñas jamás asistían a ningún acto religioso, excusándose siempre con pretextos diversos. La llamé reservadamente y les interrogué por el motivo de su conducta, ofreciéndoles la más absoluta reserva de cuanto me dijeran. Ellas, afligidas, me hicieron la más dura confesión. Me dijeron que eran espiritistas, así como todos los de su casa, y que asistían a las clases de don Leonidas. Así se llamaba el tal maestro. Les pregunté por qué estaban en la escuela y me contestaron porque querían aprender mucho y que aunque su familia había querido retirarlas después que habían conocido la índole religiosa de la escuela, ellas, ya convencidas de las verdades que les enseñaban, se habían sometido a ser maltratadas y vejadas en su casa antes de retirarse del establecimiento. Solo les quedaban algunas dudas sobre el dogma del infierno, porque ese era el principal caballo de batalla del profesor, a quien oían diariamente en su casa. Me conmovía al oír aquellas las muchas privaciones a que se sometían, hasta el hambre por estar en la escuela, y me dijeron que si llegaban a convencerse de la existencia del infierno y de los falsas de aquellas doctrinas del espiritismo, estaban resueltas aún a abandonar la casa paterna. Entonces, con licencia del señor obispo, conseguida por el señor cura, emprendí el estudio del espiritismo en autores que el mismo señor cura me proporcionaba. A medida que me iba instruyendo, les iba comunicando mis conocimientos a las dos niñas en clase reservada que les daba cada día. Me esclavicé, por decirlo así, de esas dos muchachas. Mientras que las estudiaba de este modo en la escuela, don Leonidas redoblaba sus esfuerzos. Fue aquella una lucha titánica en la cual Dios estaba conmigo y solo Él, pues hasta la comunicación con Leonor se me acabó porque las cartas eran sustraídas del correo. Todo esto era un tormento inaudito para mí, pues me parecía que se me
escapaban aquellas dos almas y además estaba asustada de lo malo del mundo a quien no conocía. Ay, y qué poco veía comparado con lo que he visto después. Pasados los primeros meses de mi lucha con aquellas niñas, me dijeron que estaban dispuestas a jurar los errores del espiritismo y resueltas a dejar la casa paterna, único camino que hallaban para hacerse católicas. Consulté si debía dejarlas seguir por ese camino y recibí consejo de intentar antes otros medios. Resolví ver si podía hacer amistades con aquella familia, no obstante que sabía lo mucho que odiaban en ella todo lo que pareciera siquiera cristiano. Comencé por mandarles una felicitación por los adelantos de las niñas, hablándoles de las fundadas esperanzas que podía tener en ellas para el porvenir. Algunos opinaban que, dadas las condiciones de la abuela de las niñas, debía obtener por contestación por lo menos un insulto. Sin embargo, yo había puesto toda mi confianza en Dios y no esperaba ser confundida, ni lo fui, pues tuve una respuesta atenta. De allí en adelante procuré no perder oportunidades de hacer intenciones a aquella familia, inventándolas cuando no se presentaban. Un día resolví mandarle pedir permiso para visitarla. Me contestó la abuela que si no llevaba ningún motivo de religión fuera. Me presenté y lo primero fue decirle que por qué juzgaba que podía llevarme motivo de religión. Me contestó con descaro: porque los católicos no visitamos a los de inferior calidad, sino cuando queríamos hacer conquistas. Era la vieja más avisada. Le celebré la cosa y le dije: pues a mí no me trae otra cosa que lo mucho que la quiera usted, aunque le parezca que no. Riéndose me dijo: a usted le creo menos que a todos los demás de su casta, porque ya tiene la conquista principiada. Riendo le dije: ¿le parece muy mala ventaja para usted la conquista que estoy haciendo, formándole esas muchachas para que puedan servirle más tarde? Si no me las hiciera católicas, sí, me contestó, pero según veo, esas muchachas son ya unas desgraciadas para la familia, porque tan católicas como están, pronto las tendremos pegadas de los curas, secreteándoles a través de esas tablas que ponen en las iglesias. Y entonces le interrumpí: entonces tendrán sus hijas la satisfacción de una conciencia limpia. Me abrió la pobre Facia, así la llamaban en el pueblo, unos ojazos, según la ira que tenía. Conseguí calmarla un poco, abrazándola y diciéndole que no intentaba hacer nada contra su voluntad, que habláramos con calma y que solo se haría lo que ella dejara hacer de sus nietas. Una vez calmadita, le dije que en qué se fundaba para chocarle tanto el confesionario. Me contestó con un cúmulo de historias terribles que es que ella misma había visto en su juventud cuando fue católica. Le contesté que yo también conocía engaños y picardías en algunos espiritistas, pero que de eso no deducía ni que el espiritismo los mandara a engañar, ni que todos los espiritistas fueran pícaros. Juzgue usted, le dije, si los católicos siquiera como yo juzgo a los espiritistas. ¿Cómo los juzga?, me dijo. Creo que hay unos pícaros y otros como usted de buena fe, y creo que el espiritismo es la religión verdadera. No, señora, le dije, no es la verdadera, pero como los espiritistas dicen que en todas las religiones se salva uno, si es bueno, ¿qué de particular hay en que siendo católicos se salven? ¿No dice usted que no debe molestarse a nadie porque cada uno es libre para tener la religión que quiera? Pues déjeles esa libertad a esas muchachas. Mire que las quiero mucho y a usted también, porque no han de darme gusto y luego en salvándose. ¿No le parece fácil que es usted muy ingrata a mi cariño si no me concede lo que le pido? No me importa eso a mí, fue su respuesta. Pero a mí sí, le dije abrazándola de nuevo. A mí sí me importa porque la quiero mucho. Oye, Facia de mi vida, yo la quiero mucho. No vaya a echarme de su casa ni a quitarme las muchachas de la escuela porque me hará sufrir. Pues no se meta usted, me contestó, con la religión de nosotras y verá que seremos amigas.
Le dije, convenido, pero quedaremos amigas, ¿no es verdad? Sí, me dijo secamente. Salí no muy desolada, porque al menos contaba con una peligrosa amistad, para lo cual, por supuesto, había obtenido el permiso previo. Calcule, reverendo padre, lo que yo le rogaría a Dios tratándole de almas tan provocativas. Dios mío, qué noches pasaba. No ayunaba porque para ello no tuve permiso, pero fuera de esto no dejé penitencia ni maceración que no hiciera por revocar de Dios la gracia de ver al fin a estas niñas católicas de lleno. Por desgracia, esta familia vivía en la plaza y uno de los de la casa estaba casi continuamente en la puerta, de modo que aunque las niñas deseaban vivamente conocer la iglesia, no era posible encontrarlas sin que el hombre se enterara. Sin embargo, llevándolas disimuladamente a una casa contigua a la iglesia, lograron el momento de una distracción del hombre con algún transeúnte y se entraron. Qué alegría la de aquellas muchachas, la una de 15 y la otra de 18 años. Habían vivido siempre en aquella casa, pero desde niñas les habían infundido tan terribles ideas de la iglesia que los curas y de las funciones religiosas que de solo pensar en ir a ella se horrorizaban, cuando en esta vez se vieron dentro, su alegría mezclada con susto era una cosa hasta graciosa. Como ya las había referido, cosas tan bellas del Santísimo, se lanzaron hacia el sagrario como locas, riéndose con una risa un poco nerviosa, y me dijo a la menor, ábralo, señorita, ábralo para ver la hostia. Qué dicha verla. Le expliqué que en ningún caso me será lícito hacerlo y se conformaron con hablarle sin ver siquiera las sagradas especies. Ay, y qué dolor sentí yo de no poder mostrarle la sagrada forma. Ay, Padre mío, estas leyes de respeto establecidas por la Iglesia las acato y las agradezco por el honor de Dios, pero debo confesarle que muchas veces se me vuelven duras. Si Jesús es el mío, me digo, ¿por qué una mísera copa de metal y un pedazo de madera intersectan mi vista? Habrá cosa más dura y más propia del destierro. ¿Cuántas veces me he enojado con las tablas del sagrario y llorando les he apostrofado por no poderles quitar a ellas el derecho de quitarme la vista de lo que es tan mío? Hay las durezas de la vida y esta es de las menores, Padre mío, ¿no le parece? Mucho sentimiento tuvieron mis pobres convertidas al no poder ver la sagrada forma. Las habían bautizado al nacer porque entonces la familia no era espiritista. Por eso pudieron saludar a Jesús con algún derecho por primera vez en su vida. Excusado es decir que las tres lloramos de dicha. Se conformaron con no ver la sagrada forma hasta el día en que tuvieran la dicha de comulgar. Las amistades con Facia siguieron sostenidas en regalos y visitas. En esta continué la labor empezada hasta que conseguí que la pobre vieja consintiera en que fueran sus nietas católicas, con la expresa condición de suprimir la confesión. Me comprometí a ello, con la debida restricción mental. Interiormente, agregaba a mi compromiso el que no se confesarían en las condiciones que la vieja creía que todos nos confesábamos, es decir, dejándose prendar del confesor. Así las cosas, llegó el día tan deseado, tanto por las niñas como por mí, en que habían de hacer su primera comunión. Ellas creyeron imprudente o inconducente solicitar la licencia y convinimos en que se habría de salir de la casa fortuitamente, pero no podía ser después de las 4 de la mañana, de modo que debían confesarse por lo menos a esa hora. Nueva dificultad, porque el señor cura no tenía licencia para hacerlo a aquella hora. Hubo necesidad de esperar respuesta de la licencia pedida al señor obispo, la cual nos hizo esperar mucho porque contestó telegráficamente. Se arreglaron las cosas así. Las niñas dirían en la casa que por el mucho calor dormirían en la sala. Después de acostarse todos, ellas con el mayor silencio quitarían las llaves de la casa o dejarían las puertas sin ellas.
Una de las niñas se ataría una cuerda de un pie y el otro extremo de la cuerda lo sacaría a la calle por la puerta. Yo pagaría al sacristán para que abriera la iglesia a las 4 y fuera enseguida por el señor cura. Después yo iría a la ventana y tiraría la cuerda. Ellas la jalarían de adentro para indicarme que habían despertado. Para tranquilizar a mi madre, yo iría a hacer la maniobra acompañada de mi hermano. Ellas saldrían y muy silenciosamente iríamos a la iglesia, se confesarían y volverían a su casa a acostarse, haciéndose muy dormidas hasta que la vieja las llamara. A las 7 saldrían muy vestidas diciendo que iban a la iglesia a cantar en una fiesta de la escuela, habiendo tirado el desayuno con la mayor picardía posible. En aquella fiesta comulgarían y después de varias cosas principales enviarían regalos y tarjetas de felicitación y las niñas al recibirlos los presentarían a la vieja diciendo que habían comulgado. Así, con la sorpresa de los regalos, muchos de los cuales eran para ella, se calmaría. Todo se hizo según lo convenido y nos salió muy bien. Con el último regalo llegué yo a la casa, abracé a la vieja y le dije: Facia, ahora sigue un baile porque sus hijas comulgaron. Ella riéndose me dijo: traidora y sonsacadora. Yo le dije que verdaderamente lo era, pero que ella tenía la culpa porque era muy brava. A poco llegaron otras visitas principales citadas al efecto y pasamos la mañana dándole bromas a la vieja, que no se resolvía a enojarse de veras. Solo decía: estas muchachas me las pagarán. Los demás de la casa braveaban en una pieza vecina, pero no se resolvían a salir. Jamás supo la vieja que las niñas se confesaron. Sin duda nos hubieran ido muy mal si llegara a conocer las trampas con las que las cogimos. Las niñas continuaron en su vida de católicas y la vieja guardaba silencio. Las clases de don Leonidas se acabaron porque las niñas le hablaron con claridad. Esas afortunadas criaturas llegaron a ser las matronas más piadosas del pueblo y lentamente fueron insinuándose en la casa hasta que lograron la conversión de varios de sus miembros. Por supuesto que este triunfo de Dios sabía de arderle mucho al demonio e hizo que la persecución a mi personilla fuera más encarnizada. Logró hacerme sufrir mucho, pero la escuela continuaba dando sus frutos a pesar de ello y de mi inexperiencia, pues debo confesar que muchas veces fui imprudente. Sin embargo, hasta de mis imprudencias se valió Dios para hacer el bien. Aunque imprudente, reverendo Padre, mi confianza en Dios fue siempre el arma que me daba el triunfo. Raros contrastes. Estuve a punto de cometer la mayor de las tonterías debido a mi ignorancia de las maldades del mundo. No sospechaba siquiera que hubiera mujeres malas y un día me dijo una discípula que no iría a su casa porque su madre le entregaría aquel día al mal. Me refirió a la pésima vida de su madre y quedé tan apesadumbrada que, sin atreverme a decir eso a mi madre, pues creía que ella tampoco conocía esa clase de cosas, ni al señor cura, porque me daba vergüenza, me resolví, después de llorar mucho con la pobre desdichada muchacha, a hacer renuncia irrevocable de la escuela para irme no sé dónde a llorar toda la vida mi desgracia de haber conocido tales maldades. Escribí la renuncia y la dejé sobre la mesa de clase. Afortunadamente aquel día fue el señor cura a dar una clase y al sentarse vio la renuncia y me dijo: ¿para quién escribe? Le contesté: es que ya no seré más maestra ni aquí ni en ninguna parte y esta es la renuncia. Asustadísimo el padre procuró que le diera el motivo, oponiéndose fuertemente a que mandara dicha renuncia. Imposible decirle aquello. No hice más que llorar. Por fin me mandó ir al confesionario y allí le dije lo que había entendido de lo mucho que me había dicho la niña. Él, muy prudente, me examinó mucho y viendo que mi ignorancia me impedía hacer el bien, me mandó leer el Pentateuco de Moisés para que me enterara de las cosas comunes de la vida. Me hizo romper la renuncia y me animó a ayudarle a la pobre niña sin asustarme. En fin, me allanó el camino. Bendito sea Dios que me puso delante este buen sacerdote. Gracias a él continué en la tarea de amparar a la muchacha y fue una buena persona, esposa y madre sin tacha más tarde.
No sé, reverendo padre, cómo pueden compaginarse en una misma persona tantos alcances como los que yo tenía para unas cosas y tanta ignorancia para otras. En la época a que me refiero mostré esos raros contrastes de modo que hoy me apeno. El inspector provincial de instrucción pública era uno de los más empeñados en hacerme cruda guerra. Era conservador pero formado al lado de Leonidas y algo que le quedaba de prevención contra las buenas ideas, o por lo menos no le gustaban mucho las mías. Quizás tenía razón porque en aquel pueblo comenzaba cierta reacción de ideas, pues había sido ejemplar de incredulidad y yo oraba cual si se trataba de un pueblo de viejas tradiciones católicas. En lo entendido ahora, en aquella época me estrellé, por decirlo así, tratando de hacerle apurar a un convaleciente un alimento demasiado sustancioso. Con razón o sin ella, el inspector me hacía la guerra y no había visita en que no me dejara amargura. Había sido pretendiente de mi mano en otro tiempo y me conocía desde niña. Hasta ha habido quien crea que la mayor parte de su beligerancia era un poco de venganza por mi desdén en otro tiempo. Yo no he creído esto y además estaba ya casado. Para que se vea mi mucha ignorancia en la práctica de la vida, basta considerar lo siguiente. Llegó a visitar la escuela de este inspector cuando ya casi era hora de salir las niñas. Oyó una clase y le faltaba examinar los libros. Me dio orden de que despachara las niñas para que entrásemos los dos en la presentación de libros, pero que dejara unas 2 o 3. Así lo hice, pero poco a poco comprendí muy cansadas a las niñas y le dije al señor director que para que las necesitaba, que si se le ocurría algo se lo indicara porque ellas deseaban irse. Entonces, abriéndome tamaños ojos, me dijo: yo no las necesito, las necesitamos los dos para que nos cuiden. Dios mío, pensaría él que podíamos robar. Eso no. Sin duda era que iba a pelear tanto conmigo que necesitaba testigos. Esto último me parecía lo único posible, pero cuántas veces había peleado y los testigos no había servido de nada, habían sido las otras maestras. En fin, dejé que las niñas, sin poder explicar la necesidad de que nos cuidaran. No hubo en aquel día pelea, cosa rara. Al llegar a la casa le referí a mi madre aquello y mayor fue mi sorpresa cuando me dijo: es que ese hombre es muy prudente, no sabe que un hombre y una mujer buenos no deben estar solos. Más oscura me pareció la explicación de la cosa misma, pero tan respetable que no pregunté más. Hoy me da a pensar que en las condiciones hubiera yo podido cuidar a mis discípulas. La lectura del Pentateuco y las cosas que allí aprendí no me hicieron sufrir porque no las entendía completamente y porque la lectura de tan bellas historias sobre todo este gobierno de Dios con los primeros hombres me arrebataban toda la intención. Me aficioné tanto a la Sagrada Escritura que pedí y obtuve el permiso para leerla toda. Avancé, sin embargo, poco porque la leí en el Padre Esío y cada nota o cada pasaje me embelesaba. La Sagrada Escritura me embelesaba. Desde entonces, reverendo Padre, toda vez que leo en la Sagrada Escritura, siento dolor de ver que la vida sea tan corta para gustar tantas bellezas y pienso que en la eternidad estas bellezas y dulzuras deben continuarse contemplando en Dios con una especie de gozo separado, si es que en aquellos goces de la bienaventuranza cabe la división, lo que no creo. Pero tampoco sé decir de otro modo: las bellezas de la revelación no se ven ni se entienden, sino que se gustan. Desde aquel tiempo lo comprendí claro y por eso me han parecido más de la eternidad que del tiempo. Los sabios abarcarán más estas maravillas, pero creo que no les gustarán más que yo, ignorante mujerzuela.
Estas ideas jamás las he expresado, reverendo Padre, y hasta las he guardado como un secreto entre Dios y yo. He mirado la Santa Biblia como un bocado que se me tiene guardado para el país de las alturas, y cuando leo aquí me parece siempre como un derroche en tierra ajena. Permítame una comparación material, Padre mío, es que como si yo yendo por mi ciudad natal y llevando para disfrutar allá una ánfora de miel destinada a endulzarme para siempre, rompiera la ánfora en el camino y se me evaporara la miel, por falta de tiempo para recogerla y gustarla, dejándome solo una dulzura medio amargosa, porque mi disposición como caminante no es muy propia para sentir la dulzura de la miel de la patria. ¿Me hago entender así, Padre mío? Ay, temo que no. Es una idea muy honda que no sé expresar. La Sagrada Escritura es a mi alma esa miel exquisita para la cual mi paladar está como entorpecido y que gustaré en la eternidad como al mismo ser de Dios. Leo siempre en ella muy corto porque me engolosino pronto y luego no me toca como a San Jerónimo vivir exclusivamente en ella. Eso se me guarda para el cielo. Aquí tengo el dolor, el puro dolor, porque hasta la misma Santa Biblia lo engendra en mí. Ay, la Sagrada Biblia, mi bocado de eternidad, al cual doy aquí en la tierra ligerísimas lamiditas y me alimenta embriagándome en amargura dulcísima o en dulzura amarguísima. No sé decir lo que siento, cuántos disparates estaré estampando aquí, Padre mío, para el fin no haber dicho nada. Ay, si las almas tuvieran lenguaje aparte, este lenguaje común no dice nada. Las tardes que no tenía clase, pues fuera de las de la escuela, tenía algunas particulares. Me iba con una sirvienta a una colina de donde se dominaba el pueblo y leyendo en la Santa Biblia y mirando la cúpula de la iglesia, pasaba sin sentir correr las horas. Hasta las luchas con aquellos liberales me parecían dulces, arrollada como me sentía por aquel gobierno de Dios al pueblo escogido. No me era posible leer el paso de Israel en el desierto sin llorar de ternura. Veía en el gobierno de Dios, le daba a mi alma un reflejo del que dirigía Moisés. El sagrario, visitado espiritualmente desde aquella colina, se me parecía el arca santa que llevaba por el desierto el pueblo de Dios. De estos paseos sacaba fuerza para mis luchas. Si yo, ignorante mujer, sentía tanto con aquel alimento, ¿cuál sería la delicia que inundaba el alma de aquel gran San Jerónimo en Belén? Es que Dios se da así a los grandes como a los pequeños. Bendito sea Dios para siempre. Primeros exámenes. Llegaron al fin los exámenes y mis enemigos redoblaron sus esfuerzos por vencerme. Nombraron como calificadores a los más encarnizados enemigos, con don Leonidas, por supuesto. Dispusieron que los actos fueran de noche y pactaron un alboroto del pueblo que impidiera la existencia de personas respetables. Por fortuna lo supe con tiempo, pedí protección a Medellín. Inmediatamente prohibieron los exámenes nocturnos para Amalfi, pero ellos reclamaron exigiendo que se les permitiera como a los demás pueblos. La gobernación hizo entonces extensiva la prohibición a todo el departamento, de modo que tuvieron que conformarse con la ley de hacerlos de día. Todo contribuía a envenenarlos más. La lucha por hacer quedar mal a las niñas fue terrible, pero todo estaba bien preparado. No lo consiguieron. Con el examen de música teórica hicieron la cosa más risible. Salió una niña a escribir en un tablero unos acordes, lo hizo muy bien y le dieron una mala calificación. Uno de ellos, el único amigo que tenía, reclamó de aquella calificación y la respuesta fue esta: ¿qué gracia ha hecho esta niña para calificarla bien? Escribir unas bolitas en el tablero y no le quedaron bien redondas. Dios mío, en música calificaron dibujo. Yo riéndome les dije, verdaderamente que no le quedaron las notas muy redondas. En cuanto a lo de música, eso pasó por alto. La calificación quedó mala,
y yo convencida de la pasión de los calificadores. Todas las calificaciones fueron malas y creyeron que acompañándolas con un pésimo informe irían a darles el triunfo en la gobernación, mas tampoco esta tentativa les salió porque los superiores del ramo no abrieron siquiera el informe y tiraron las calificaciones con el mayor desprecio. Aquí vea, reverendo padre, el triunfo de la confianza en Dios, porque, como ya he dicho, era mi única arma defensiva. No hubo quien informara bien y Dios me dio el triunfo. Año 1895. Al año siguiente, es decir, en 1895, recibí una comunicación del secretario de Instrucción Pública en la que me decía que esa superioridad estaba plenamente satisfecha de mí, que estaban dispuestos a darme la escuela que pidiera, pero que deseaban que continuara allí, sostenida por la gobernación, hasta que tuviera el triunfo completo. La palabra triunfo me parecía lo más vacío del mundo, pero la actitud de mis discípulas y sus adelantos me obligaron a contestar que los complacería. En este tiempo declararon turbado el orden público y cerraron las escuelas del departamento. Mi hermano se había ido a trabajar a Remedios, Carmelita por motivos de salud se había ido para San Roque, de modo que mi madre y yo estábamos solas y sin facilidades para hacer un viaje en guerra. Entonces me concreté a trabajar en la casa con un kinder que no alcanzaba a darme la vida. Tenía además que hacer dulces para vender y atender con ello a una durísima enfermedad de mi madre, pero estaba en perfecta paz. Mi vida espiritual en Amalfi. Mi vida espiritual en Amalfi, no obstante las luchas exteriores de que he hablado, fue rica en gracias de Dios. Precisamente la lucha me obligaba a intensificarla más. Mi sueño puede decirse que era una oración, porque durante él sentía no sé cómo la descomposición y corrupción que había de sufrir mi cuerpo después de la muerte. Esto me despertaba e entraba en una oración penosa que me dejaba las impresiones más hondas de la eternidad en las cuales pasaba los días. Este fenómeno me duró mucho tiempo. Entonces no advertía que debía consultarlo, aunque me inspiraba el anhelo más grande de austeridades. Me entregué a ellas en la medida de la obediencia a mi confesor, y esta no era escasa. Llevaba el cilicio, uno fuerte que yo mismo inventé, 4 días a la semana, poniéndome los lunes y quitándome los viernes, de modo que durante las noches era un tormento delicioso porque me empujaba a la oración. Me disciplinaba todos los días, pero me parecía poco comparado con el odio que sentía por ese cuerpo, del cual me vengaba con verdadera fruición, sintiendo su descomposición durante las noches. Creo que en el año no me senté sino raras veces. Daba 8 clases diarias en pie, comía en pie, leía en pie, oraba de rodillas y solo me tiraba en la cama a las 11 de la noche para levantarme a las 4. Esto me parecía poco y solo la obediencia me contenía. Mi madre, que presentía mis maceraciones, me rogaba que no me matara, pero yo con la sinceridad de mi alma le respondía: yo no me mato. Pero usted, mamacita, comprende que debo matarme por lo mala que he sido. Ella callaba y yo me confirmaba en la idea de que debía matarme, pues hasta mi madre lo veía justo. Tomaba su silencio por aprobación. Además, ella solo conjeturaba mis penitencias porque se las ocultaba del modo más discreto. Solo el ayuno se me prohibía terminantemente, pero lo reemplazaba con otras cosas que dejaran mi alma en la paz que esperaba sacar del ayuno. Esta vida no alteró en lo mínimo mi salud, por lo cual creo que andaba acertado mi confesor en permitírmela. Mi alma la necesitaba así y también el bien de mis discípulas, por quienes ofrecía mucha parte de lo que hacía. Tengo bien probado, Padre mío, que la oración y la penitencia son las armas del apostolado y que solo son dolores que se salvan las almas. Mi vocación estaba perfectamente determinada, sería religiosa, pero
pisoteada y humillada. Una celda carmelitana en un estado de abyección completa era el ideal que endulzaba mi esperanza. Aún no había lucido a mi alma su estrella más luminosa, esa gracia, es decir, la de un amor acendrado a María, la había de recibir más tarde por medio de mi prima Leonor Echavarría. La comunicación con esta, interceptada por algún tiempo por mis enemigos, había continuado regularmente. En ella tratábamos ya en lo de fundar un colegio superior en Medellín. Tan luego como yo sirviera la enseñanza oficial, el tiempo de mi compromiso. Ella se graduó un año después que yo y con reputación especial. Cuando me propuso lo del colegio, me halagué con la idea de vivir cerca de las carmelitas, como quien dice, para rogar a sus rejas, porque la realización de mi vocación aún estaba muy distante. La necesidad de sostener a mi madre y hermanos no se me podía quitar de encima, sino colocándose muy bien mi hermano, pero era infortunado el pobre para todo lo que emprendía. Acepté la fundación del colegio en Medellín precisamente por razones de vocación y porque, estando Leonor por delante, yo sería una subalterna sin resonancia ninguna y así podría mantener mi puesto inferior que deseaba. Por supuesto que en muchas cartas anticipábamos las cosas porque aún me faltaban 2 o 3 años para servir a la enseñanza oficial. Viaje penoso pero providencial a Medellín. Pasábamos algunos meses del año 1895, no recuerdo si por haberse calmado la guerra o por haber terminado. No era difícil emprender viaje, mi vida en Amalfi era difícil, mi madre y yo solas tampoco nos resolvíamos a emprender el viaje. Sin embargo, el médico me indicó que solo cambiando de clima se curarían las neuralgias de mi madre y entonces en esas necesidades vi la voluntad de Dios. Le dije a mi madre, quien juzgaba temerario el viaje, sin determinarse en contra de él de un modo definido, que la opinión del médico era la señal de la voluntad de Dios, pues que ninguna medicina la curaba, y además tampoco estábamos esperando mejor tiempo para hacerlo. A quien esperamos, le decía, no hay padres, no hay hermanos que pudieran o quisieran venir por nosotras. Maridos no tenemos tampoco, por causa de Dios ambas. Usted porque Él se lo quitó y yo porque Él me cogió antes. Y lo hemos de suponer menos noble que los maridos de la tierra. Eso es ofensivo. No, nos iremos con Él y por Él. A tales razones mi madre se plegó con esa belleza con que sabía inclinarse a cuanto Dios quería y yo procedí a arreglar el viaje. Salimos con un peón muy recomendado y en muy buenas bestias. Mi madre quiso traer consigo los restos de su padre, lo único de la familia que había en aquella población, y le di gusto, un peón cargó con ellos. Me sentí alegre de quedar con esto tan en manos de Dios, pues era la primera vez que viajaba sola y me parecía que Dios había colocado sus miradas hacia mí. Yo era más suya, pues que ya no tenía otro que me condujera por los caminos. En fin, me parecía que Dios había adquirido un nuevo compromiso amoroso. Yo no sé, pero Él me perdona estas expresiones. Mi pobre madre se salió triste, pobrecita. Ella había sido criada en riqueza en el tiempo de su viudez. El único pobre de su vida no le había faltado un hombre de la casa con quien viajar y luego iba aderezada conforme a las de su clase. Esta vez iba sin hombre y en lastimosa figura, no tanto por escasez cuanto porque a mí jamás me parecieron precisas muchas cosas y no pensé que ella pensaba de otro modo, por lo cual no las preparé. Pobrecita, a cuántas privaciones no la sometí en su vida, Dios le habrá pagado todo. Desde la primera mitad del día dijo el peón que estaba enfermo. Quise reemplazarlo, pero nadie se comprometió, de modo que tuvimos que seguir solas por un camino también malo y solo en pleno invierno. La posada que esperábamos encontrar era magnífica, atendida
por una señora muy buena y amiga, de modo que hasta pensábamos detenernos allí hasta encontrar un buen peón, y quizás que el marido de esa señora nos llevara hasta la población vecina, pues todo había cambiado. La señora, la casa estaba ocupada por una sociedad de tabures que ebrios se ocupaban en el juego y demás vicios consiguientes. Llegamos allí en medio de una lluvia terrible y al comenzar la noche con hambre y cansadísimas, al ver el estado de aquellos hombres y saber que no había señora en la casa, no nos quedó otro remedio que seguir hasta la posada siguiente, que distaba 2 leguas por un camino en selva y malo. Al vernos seguir aquellos hombres nos dijeron: cuidado con un paso que hay en ese monte en donde se han matado 2 mulas esta semana. Calcule, reverendo padre, cómo sería la aflicción de mi madre. No digo nada de mi ánimo, porque me parecía que se acercaba más la hora de Dios y mi alegría crecía. Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que yo era una inexperta que no contaba con los peligros con que mi madre contaba. Al vernos seguir, aquellos hombres nos dijeron: cuidado con un paso que hay en ese monte en donde se han matado 2 mulas esta semana. Calcule, reverendo padre, cómo sería la aflicción de mi madre. No digo nada de mi ánimo, porque entonces me parecía que se acercaba más la hora de Dios y mi alegría crecía. Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que yo era tan inexperta que no contaba con los peligros con que mi madre contaba. Caminamos un poco a media luz, pero apenas habíamos penetrado en el monte, las tinieblas fueron completas y se desató una tempestad terrible, de modo que debíamos esperar un relámpago para ver por dónde andábamos, y solo caminábamos entre relámpago y relámpago. Los rayos se cruzaban para ir a caer a la cuenca del Porce, produciendo un estruendo horroroso que jamás habíamos oído. Los caballos querían asustarse y no había sitio para desmontarlos que no fuera barrizal hondo. ¿De dónde nos había de venir el socorro, padre? Nadie nos aguardaba ni nadie nos seguía. No era posible esperar un transeúnte, porque la hora no era para eso, y aquel camino despoblado y malo no era tampoco de mucho tránsito. Un salmo, el 120, me daba la respuesta: mi auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esto es infalible, como lo es siempre la promesa de Dios hecha a la fe. Lo esperaba y vino. ¿De qué modo? Lea, padre, y verá. Llegados a un sitio cerradísimo, las bestias no quisieron seguir y la lluvia era un verdadero diluvio. No teníamos parte seca ni necesidad que no nos punzara. El peón se había ido con los pocos comestibles que traíamos. No comíamos desde la mañana y el desaliento físico nos atormentaba. Mi madre, llorando, me dijo: mire, hija, usted no conoce el mayor peligro que temo. Es que esos hombres tan perversos que vimos en la casa del Porce, conociendo que aquí habíamos de detenernos por lo malo del camino, pueden venirse y a mí me matarán para robársela a usted. A mí me mata ese temor. Yo pienso que ante ese peligro Dios no verá mal que nos tiremos por este despeñadero. Ay, hija de mi alma, su suerte entonces será la más desgraciada del mundo si cae en manos de esos hombres. Lloraba casi a los gritos, rogándome que dejara las bestias y nos perdiéramos por el monte, aunque nos matáramos. Dios mío, qué instante tan terrible. La calmé diciéndole que, no siendo yo finca muy productiva, sino más bien cosa que demandaba gasto, no veía por qué habían de robarme, y no había razón tampoco para suponer que la mataran, porque tenían que suponer por el traje que nos habían visto, que éramos pobres y nada conseguirían con matarla. Y además le dije con energía: Dios no es un muñeco de palo que promete para no cumplir, ni es tan bajo que no guarde a los que le aman. Yo puedo jurar que le amo con todo mi corazón. Usted también le ama, me consta de ello. Entonces, ¿cómo podemos temer males extremos? No quiero que tenga esos pensamientos que ofenden a Dios.
Él puede sacarnos de este caso hasta por medio de los dedos del porce. Es que usted no entiende de peligros, hija, me repetía ella temblando y llorando. Yo no puedo considerarla a usted en manos de hombres perversos. Dios mío, más bien que un rayo de esto nos mate para que no sea violada la virtud. Dios mío, y lloraba, repitiendo siempre, es que Laura no entiende. Sí entiendo y mucho, le dije, de lo bueno que es Dios, y verá que nos va a socorrer en el momento. Al decir esto, oímos gritos lejanos. Mi madre temblaba más. Luego los gritos se distinguieron, decían, mis señoras. Mi madre dijo, los hombres que vienen a robársela, Dios mío. Yo dije, el socorro de Dios que llega. Quise contestar, pero mi madre no me dejó. Poco rato después los gritos se oyeron cerca. Entonces, por encima de todo, contesté, Señor Jesús, Señor, Señorcito. Mi madre temblaba y yo veía mi confianza colmada. Pocos minutos después llegó un hombre con linterna en mano y viéndonos decía, ¿cuánto me han hecho sufrir, mis señoras? Desde las 4 vengo detrás de ustedes sin poder alcanzar. Mi madre casi gritaba, ¿por qué quería alcanzarnos, señor? Le dije. Porque yo estaba en mi trabajito sembrando maíz, cuando ustedes pasaron por mi casita como a las 11. Desde esa hora yo dije, hay una nube muy grande por el lado de Matías y en el alto, esas señoras no van a encontrar posada en el monte de noche lloviendo, se van a matar en un paso muy malo que hay, pobrecitas. Seguí mi trabajo sin pensar más, pero cuando vine a la casa me dijo mi mujer que era una hija y una nieta de don Lucio Peggy, y como él hace más de 20 años me salvó la vida con su caridad tan grande, no me pude aguantar en la casa pensando que la familia de don Lucio estaba por aquí de trabajos. Fue a buscar a bien que me pajareara la Rosita y me traje lo que pude, pero casi no las alcanzo. Calculé, padre, lo que sentiríamos. Mi madre cambió el motivo del llanto, ya era la alegría la que la embargaba. Yo gritaba de dicha. No nos diga usted cómo se llama, porque usted es San José, porque para ser nuestro guardián lo ha mandado Dios. Sí, señor, hizo muy bien en obedecerle a Dios cuando lo mandó, porque le va a pagar muy bien. El hombre se reía repitiendo, yo le debo la vida a don Lucio, sí, se la debo. Jamás habíamos conocido a ese hombre, pero para nosotras fue un ángel. ¿Qué nos importaba saber nada de él? Nos bastaba ver en él la acción amorosa de la providencia de Dios. Con su linterna pudimos ver que un paso más de las bestias habíamos dado un abismo de donde no habríamos vuelto a salir. Nuevo agradecimiento, llanto de dicha. Nos parecía que habíamos nacido, tal era el peligro del que nos habíamos librado. Nuestro San José sacó de la mochila algunas provisiones y sació nuestra hambre, que ya era mucha. Nos dio agua, nos arregló las monturas que sin que la hubiéramos notado venían en peligro situación y nos hizo devolver como media cuadra para buscar un atajo que evitara el peligro. A las 11 de la noche llegamos a la posada de allí, después de recomendarnos mucho a una señora. A la 1 de la mañana nuestro San José volvió a emprender aquel camino para llegar a su casita a emprender trabajo. Mire, padre, cómo aquí luce el rayón de luz con claridades tan salientes que oscurecen al mismo sol. Esto no necesitaba comentarios desde entonces. Sé mejor que antes que la sombra amada de Dios me sigue y abriga más infinitamente que la concha guarda a la pobre tortuga que se arrastra por el suelo, y que soy yo, una tortuga que me arrastro en miserias capaces de inspirar desprecio al mismo demonio. Pero cuando con la concha amada y nada temo, la sombra que San José prestó a la Virgen Santísima se extiende a todas las vírgenes que Jesús se reserva para sus amores en el mundo, con tal de que sean fieles y confíen. ¿Cuánto diré de lo que siento de la confianza amorosa? Ni prestando a los ángeles un lenguaje celestial alcanzaría a decir lo que es esa virtud para mi alma. Es almohada en la que descanso tranquila, es barca en la que me libro de las borrascas de la vida, es el ala que me cubre,
es en fin la atmósfera que me envuelve, es como la misma mano de Dios que me sostiene. Por eso, en todas mis dificultades de la vida misionera, me acojo a ella y empequeñecida guardo cuanto Dios quiera enviarme. Desde las alturas de la confianza puedo reírme de todo lo que pasa. Dios mío, la mira con amor y jamás la desatiende. Es la que sabe arrancarle sus gracias más señaladas. Por eso, es la inseparable compañera de la oración, sin la cual esta reina, como la llamaba la beata Teresita del Niño Jesús, queda desarmada y nada puede. ¿Por qué no confiarán todos los hombres? ¿Por qué se apoyarán en cosas humanas? Esto solo se explica por la fe tan languida que se tiene en el mundo. Sin ella, que fuera de nosotros los débiles, y sin ella, que fuera de los fuertes, está el débil o humano, aunque parezca fuerte, sobre todo las vírgenes que no confían, que esperarán. En fin, no acabaría si dijera cuánto siento de la confianza en Dios. Ser irrespetuoso, decir que Dios se siente débil ante ella y que por eso no la resiste, es el lazo en que cae el mismo Dios. Escandalizaré con estas palabras, reverendo Padre, si así fuere, suprímalas de esta relación y crea que lo que estampo aquí con tinta quisiera escribirlo con rayos de luz para que las gentes sepan hallar el medio de vencerlo todo. Nuestro viaje continuó del mismo modo, dos tortugas muy abrigadas por la concha amada. Al entrar a los pueblos se nos presentó siempre un buen compañero. Ya era un amigo que encontrábamos al paso, ya un compadecido que es profeso quería acompañarnos. Sin duda, Dios vio la pena de mi madre, sentía al entrar sola a los pueblos donde era muy conocida y se compadecía de ella. Sobre todo, Padre, las vírgenes son la niña de los ojos de Dios y cómo ha de desampararlas cuando por su amor y en cumplimiento de su deber van por el mundo sin sombra alguna. Sería ofensivo para Dios hasta el suponerlo. Los esposos de la tierra hacen gala de ser guardianes de sus esposas y cuando se creen más seguras estas que cuando están al lado de ellos. Había el esposo adorado de las vírgenes de ser menos noble que los míseros del mundo. Bien aleccionadas mantengo a mis hijas en esta materia y confío en que mientras ellas sean fieles a la confianza, pasarán por entre las llamas sin quemarse.